Señor. Abra la Biblia en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios estando preso en Roma. Él conocía muy bien a esta iglesia. Fue fundada durante su segundo viaje misionero en el año 52 después de Cristo aproximadamente. Un año después, ya en su tercer viaje misionero, Pablo volvió a visitar a los hermanos de Éfeso. Pasó 3 meses predicando el evangelio en la sinagoga, a los judíos particularmente, pero por el rechazo de los judíos, él se fue con unos discípulos, entendemos entre ellos judíos y otros no judíos, y se fue a seguir dictando enseñanzas, a seguir enseñando la palabra del Señor, a una sala de conferencias, a un lugar que se usaba por la mañana para enseñar distintas clases de filosofía. Pero el apóstol Pablo durante el mediodía y por las tardes predicaba el evangelio del Señor en ese espacio a muchas personas. Y lo hizo así durante 3 años. 3 años estuvo con esta iglesia enseñando, predicando el mensaje del evangelio. Y podemos nosotros al menos pensar de que el apóstol Pablo predicó todo el evangelio en esos 3 años a esta iglesia de Éfeso. Tiempo después el apóstol Pablo se encuentra entonces preso en Roma y escribe una carta a esta iglesia de Éfeso, una carta especial, una carta que se está estudiando aquí. Ustedes ya han estudiado algunos capítulos de esta epístola, una epístola maravillosa, teológicamente muy cargada, y una epístola donde se desarrolla la doctrina de la iglesia como en ninguna otra epístola del apóstol Pablo. Una epístola maravillosa escrita desde la cárcel y traída a Éfeso seguramente a través de Tíquico. Ahora el apóstol Pablo en el capítulo 2 de esta epístola le recuerda a la iglesia, a una iglesia mayormente gentil, a una iglesia que no es mayoritariamente judía, a una iglesia que es mayoritariamente gentil. Le escribe para recordarles que por medio del sacrificio de Cristo, ellos tienen unas riquezas incalculables. Y eso ustedes lo vieron seguramente en el capítulo 1 de Efesios, y también lo tuvieron que haber visto el domingo pasado en el capítulo 3, sobre el misterio del evangelio. Pero hoy vamos a ver estas riquezas que tienen que ver con la iglesia. Por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros tenemos una riqueza incalculable llamada iglesia. Y que en muchas ocasiones nosotros lo subestimamos, el enorme valor que tiene teológicamente, pero también de manera práctica el concepto de iglesia. Mire conmigo Efesios capítulo 2. Por medio del sacrificio de Cristo, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, ellos y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Mire lo que dice verso 1 al 6. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Verso 4, maravilloso. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. La primera verdad que plantea el apóstol Pablo es entonces que tanto ellos, los hermanos de Éfeso,
como nosotros, hemos pasado de muerte a vida. Nuestra condición era muertos en pecado, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. En segundo lugar, versos 7 al 10, ellos y nosotros hemos pasado de perdidos a salvados. De modo, dice el apóstol Pablo, que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó, y Dios los salvó a ustedes por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, porque la salvación, queridos hermanos, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En tercer lugar, por medio de la muerte de Cristo, ellos, los hermanos de Éfeso y nosotros, hemos pasado de ser lejanos a cercanos. Mire lo que dice el verso 11 al verso 13. No olviden que ustedes, los gentiles, es decir, los no judíos, antes estaban excluidos, apartados. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Riquezas incomparables que tenemos por medio del sacrificio de Jesucristo. En primer lugar, como hemos dicho, hemos pasado de muerte a vida. En segundo lugar, hemos pasado de estar perdidos ahora a ser salvos. Y en tercer lugar, hemos pasado de ser extraños, lejanos, ahora a ser cercanos. Y en cuarto lugar, y quisiera detenerme en este pasaje o en estos versículos, desde el verso 14 en adelante, me quisiera detener en esto para meditar en estos minutos que tenemos. Por medio del sacrificio de Cristo, nosotros que éramos extraños, porque no somos judíos de nacimiento, porque éramos extraños, hemos sido o ahora somos parte de la familia de Dios. Porque, mis queridos hermanos, iglesia, el sacrificio de Cristo hace que se terminen todas las barreras que podían existir. Mira lo que dice el verso 14 al verso 16. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él es nuestra paz. Porque Él hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Escuche porque este es un concepto teológico muy importante, doctrinal muy importante. Queridos hermanos, no hay dos pueblos de Dios. No hay dos pueblos, no es el pueblo de Israel, que son los judíos, y el segundo pueblo, que es de naturaleza inferior, es la iglesia. No hay dos pueblos, hay un pueblo que es un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo de Dios se llama iglesia. Esto es importante porque por allí todavía andan algunos hermanos que piensan que para ser genuinos, para ser miembros genuinos del pueblo de Dios, tienen que ser judíos. Y que entonces tienen que practicar ciertos rituales judíos. Y entonces hay que buscar en la genealogía familiar algún apellido judío por allí que me vincule al pueblo de Israel, para entonces sí ser un pueblo genuino.
y nosotros somos pueblo genuino de Dios si es que en nuestra línea genealógica tenemos algún apellido judío. Y lo buscamos y de repente no hay nadie, no hay ningún Pérez con S, no hay ningún Jagroski, no hay ningún apellido raro por allí. Son todos López con Z, son todos Pérez con Z, son todos, es decir, no hay nada. Son todos españoles o nacidos en Guatemala o de Honduras o de El Salvador, mexicanos, es decir. Pero no hay ni siquiera una hebra que nos lleve a conectar con un judío perdido en nuestra familia. No hay dos pueblos, no hay dos pueblos. Por medio de Cristo, Él hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un nuevo pueblo en Cristo. Hay un solo pueblo, es la iglesia. Es la iglesia del Señor. El segundo punto, que es muy importante doctrinalmente hablando, y solo después cierro el paréntesis y seguimos, es lo que sigue diciendo: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Queridos hermanos, iglesia, hay una única forma de alcanzar salvación para judíos y para no judíos. La única forma de alcanzar salvación es por medio de la muerte de Jesucristo. No hay otra forma de alcanzar salvación. Llámese usted Pérez con S, llámese usted, tenga usted un apellido judío, sea usted un practicante de la ley judía, sea usted un judío ortodoxo. No hay forma de salvación si no es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es importante orar por la salvación de Israel. Por eso es importante que nosotros enviemos misioneros a predicar el evangelio a Israel, porque no por el hecho de nacer en Israel o por tener un apellido israelita nadie es salvo. La única manera de alcanzar salvación es por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén, iglesia. Esto lo dice claramente el verso 14, verso 16. Así que si usted tiene algún amigo que piensa que es salvo porque viene de una familia judía, lea el verso 14 al verso 16. Es muy claro: Cristo reconcilió a ambos grupos, tanto judíos como gentiles, con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Así que la riqueza maravillosa que nosotros tenemos en Cristo Jesús es que si nosotros hemos creído en Cristo, somos parte de la iglesia. Por lo tanto, como iglesia somos parte del único pueblo de Dios. No somos un pueblo de segunda categoría. No somos un pueblo que estamos allí como diciendo, bueno, ¿qué va a ser? No somos judíos, pero por lo menos somos la iglesia. No, somos el pueblo de Dios, la iglesia. Y el Señor viene a buscar a su iglesia. Y en esa iglesia habrá gentiles y también judíos. Porque también aquellos judíos que creen en el Señor Jesucristo, por supuesto que serán salvos, pero ahora serán parte de un nuevo pueblo llamado iglesia. Y Jesucristo viene por su iglesia, porque ese es el nuevo pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Que de los dos pueblos, judíos y gentiles, en Cristo solo hizo uno. Y ese es el pueblo de Dios. Así que, querido hermano, hermana, querida iglesia, cuando nosotros decimos que nosotros somos miembros de la iglesia del Señor, no somos un pueblo de segunda categoría, somos miembros del pueblo de Dios, del único pueblo de Dios, que por medio de Jesucristo hemos alcanzado salvación, y a través de Cristo nosotros hemos alcanzado todas las promesas. Hemos heredado todas las promesas que desde Abraham Dios le hizo, pensando no solo en el pueblo judío, sino que a través de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora presta atención, porque en los versos que siguen habla precisamente que el sacrificio de Cristo hizo posible que se derribaran todas las barreras de división. Dice al final del verso 16 que por medio de Cristo se terminó la hostilidad que había entre nosotros.
y el apóstol Pablo aquí se pone del lado de los judíos, dice que por medio de Cristo la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. La hostilidad que existía entre estos dos pueblos, judíos y no judíos, por medio de Cristo quedó totalmente destruida. Es imposible para nosotros imaginarnos la rivalidad que existía entre los judíos y los no judíos. Una rivalidad histórica, una rivalidad que dividía a los pueblos, una rivalidad racial, donde los gentiles estaban excluidos, totalmente excluidos de las promesas de Dios. Pero a través de Cristo, lo que dice el apóstol Pablo es que la hostilidad que había entre nosotros por medio de Jesucristo ahora quedó destruida. El comentarista William Barclay escribe: el judío decía que los gentiles habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Entre las leyes tradicionales del pueblo judío, estaba prohibido ayudar a una madre gentil a dar a luz, pues eso significaba traer a un gentil más al mundo. Era la hostilidad que había. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo el funeral del joven o la joven judía. Tal contacto con el gentil equivalía a la muerte. Las barreras que los dividían eran infranqueables. Había una hostilidad entre estos dos pueblos, judíos y no judíos. Unos eran los puros. Unos eran los puros para Dios, los otros eran los impuros, los pecadores, los paganos, los incircuncisos. Unos eran los circuncidados, los elegidos de Dios, los otros eran los excluidos de Dios. Por lo tanto, existía, aún dentro de lo que nosotros pensamos, lo que es la mentalidad religiosa, una barrera que dividía a ambos pueblos, una barrera racial. Un gentil por no haber nacido en el pueblo, o una persona por no haber nacido en el pueblo de Israel, por no tener sangre israelita, entonces quedaba excluido, era rechazado. Pero el apóstol Pablo dice en el verso 14 al verso 16, sobre todo la última parte del verso 16, que en Cristo o por medio de Cristo la hostilidad que existía entre estos dos pueblos quedó totalmente destruida. Porque Cristo unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Eso lo dice el verso 14. De los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se referiría Pablo con esta pared intermedia de separación? Lo más probable es que el apóstol Pablo estaba haciendo alusión a la pared que existía, una pared física que existía en el templo. El magnífico templo de Jerusalén, que había sido reconstruido por Herodes el Grande, estaba construido sobre una plataforma elevada. A su alrededor se levantaba el atrio de los sacerdotes. Al oriente estaba el atrio de Israel y más hacia el este el atrio de las mujeres. Ahora, estos tres atrios, aunque estaban separados, por un lado los sacerdotes, por otro lado los hombres y por otro lado las mujeres, estos tres atrios estaban al mismo nivel, en la misma altura. Ahora, desde ese nivel se descendían 5 escalones a una plataforma amurallada. Y luego, al otro lado de la pared, otros 14 escalones hacia otra pared, detrás de la cual estaba el atrio exterior que era para los gentiles. Así que si usted no era judío, si usted no era nacido israelita, si usted era un gentil, usted no podía participar con el pueblo judío, con el pueblo de Israel en el templo adorando a Dios. Usted tenía que estar 5 escalones más abajo, después de una pared, otros 14 escalones más abajo, otra pared, y después recién venía el atrio entonces para los gentiles. Y en esas paredes amuralladas, que medían 1 metro, tenían 1,5 metros de espesor y 3 codos de altura, se exhibían rótulos que decían en griego y en latín
algunas notas como estas: ningún extranjero debe entrar a este santuario, y si alguno pasa al santuario, entonces será ejecutado. Así que si usted y yo hubiéramos vivido en aquellos tiempos y no tuviéramos en nuestra línea genealógica alguna línea que nos lleve a lo que es el pueblo de Israel, ser judíos, entonces teníamos que conformarnos con estar 19 escalones más abajo y separados por 2 paredes, y solo escuchar y más o menos ver lo que podamos ver, lo que está sucediendo en el templo. Pero nunca, nunca, jamás podríamos tener el sueño, el deseo, la expectativa de poder estar en el santuario junto con el pueblo de Dios, adorando a Dios. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 14, que de los 2 pueblos, de los judíos y los no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que existía. Así que el sacrificio de Cristo no solo nos constituye en un pueblo, el pueblo que es la iglesia del Señor, sino que en la iglesia, o por medio del sacrificio de Cristo, Cristo abolió, destruyó, terminó con las barreras raciales, pero también terminó con las barreras físicas de separación entre 2 pueblos. En tercer lugar, lo que vemos en el verso 15 es que el sacrificio de Cristo pone fin a las barreras religiosas. Dice, Cristo logró derribar estas barreras al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas judías. La barrera más grande entre judíos y gentiles era la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales impedían a un judío, por ejemplo, comer con un gentil. Las leyes ceremoniales decían que si un judío entraba a la casa de un gentil a comer, participaba de la mesa con un gentil, quedaba impuro ceremonialmente, por lo tanto ya no podía adorar a Dios con la libertad que antes podía hacerlo, y tenía que pasar por toda una serie de requisitos y rituales de limpieza y de pureza para luego sí poder adorar a Dios. Así que las leyes ceremoniales religiosas eran una de las barreras más difíciles de cruzar. Las festividades, los sacrificios, las ofrendas, las leyes de limpieza y purificación y todos los demás mandamientos externos y distintivos para la separación única de Israel frente al resto de las naciones fueron abolidos por completo en Cristo Jesús. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil no podía entrar a la casa de un judío no podía sentarse a comer con un gentil, porque de hacerlo quedaba ceremonialmente impuro. Pero en Cristo, lo que dice el apóstol Pablo es que Cristo logró poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Queridos hermanos y hermanas, iglesia querida, Cristo puso fin a esas barreras. Cristo puso fin a esas barreras ceremoniales. Si usted tiene que comer o come o habita bajo un mismo techo con una persona no creyente, usted no es impuro. Cristo terminó con esas leyes ceremoniales impuras, de impureza. Porque Cristo puso fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Escuche bien, no es que Cristo puso fin a la ley, no, lo que puso fue a ese sistema de leyes ceremoniales. Ese sistema de leyes ceremoniales que fueron en muchos casos llevados al extremo por el pueblo judío. Llevados al extremo, por ejemplo, para decir que entonces si nosotros tenemos contacto con un gentil, o si un judío tenía contacto con un gentil, quedaba entonces impuro e imposibilitado para adorar a Dios. Así que lo que dice el apóstol Pablo en primer lugar es, querida iglesia de Éfeso, iglesia IBEC, queridos hermanos, nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios, no de segunda categoría, somos el pueblo de Dios.
Y usted es parte de esta iglesia. Pero escuche bien, porque dentro de lo que es la iglesia, lo que dice Pablo en Efesios 2, verso 14 en adelante es que Cristo puso fin a la barrera racial que históricamente dividía a los pueblos. En segundo lugar, puso fin a las barreras físicas de separación. Y en tercer lugar, puso fin a las barreras religiosas. Y esto debe servirnos a nosotros para poder vivir en unidad. Tenemos que entender, queridos hermanos, que esas barreras se han terminado, que esas barreras han sido acabadas, terminadas, y no podemos seguir practicando esas barreras en lo que es la vida en comunidad de la iglesia. Aún hoy los hombres siguen construyendo paredes de división. Algunas de ellas ya han caído, como el muro de Berlín o la muralla china, pero otras siguen en pie. Y hay algunos por allá atrevidos que dicen que incluso quieren hacerla más grande o más largas. Por ejemplo, la muralla que divide la frontera con México, México-Estados Unidos. Pero en un ámbito más cercano al nuestro, cuando hablamos de iglesia, también nosotros construimos barreras. Construimos barreras de raza. Construimos barreras de color, tribu o clase. La división, la creación de barreras, queridos hermanos o hermanas, es una característica de toda comunidad sin Cristo. Pero nosotros, que estamos en Cristo, debemos ser una comunidad sin barreras. Amén, sin barreras. Porque Cristo abolió las barreras raciales, las barreras religiosas y también las barreras físicas de separación. ¿Quiere ir un poquito más a fondo? Rápidamente vaya a Gálatas capítulo 3. Porque ya lo que dice el apóstol Pablo, de los dos pueblos hizo uno, es revolucionario. Pero lo que va a plantear el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 28, es doblemente revolucionario. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Mira el verso 28 de Gálatas capítulo 3. Ya no hay judío ni griego. Es lo mismo que Pablo dijo en Efesios. Ya no hay judío ni no judío. Ya no existe diferencia entre judío y no judío. Ya no existe diferencia entre esclavo y libre. Ya no existe diferencia entre hombre y mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Que no hay judío ni gentil, que somos iguales, judíos y gentiles, somos parte del mismo pueblo del Señor, sin distinciones, sin diferencias, ya lo vimos en Efesios capítulo 2. Pero si vamos un poquito más a fondo, dice, ya no hay ni esclavo ni libre. Cristo derribó la muralla que podía existir, una muralla, si usted quiere llamarle una muralla socioeconómica, una muralla de clase social. Cristo derribó esa barrera. Según algunos historiadores, la época de mayor esclavitud fue entre el siglo V antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, debido a la expansión del Imperio Romano. La expansión del Imperio Romano en gran medida se logró a través de la mano de obra de esclavos, de la esclavitud. Los historiadores dicen que se estima que había en aquel tiempo, en el primer siglo, unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. 60 millones de esclavos. El doctor Criswell añade y dice, más de la mitad de la población del imperio eran esclavos, más de la mitad. Si usted hubiera caminado, dice este comentarista, el doctor W.A. Criswell, si usted hubiera caminado por las calles de Éfeso, Corinto o Antioquía en el tiempo de Pablo, habría encontrado que 3 de cada 5 hombres que veía pertenecían a la clase de los esclavos. 3 de cada 5. Si esta fuera la iglesia de Éfeso, 3 de cada 5 miembros de la iglesia serían esclavos. Seríamos esclavos.
Y dentro de la misma congregación estaríamos congregados esclavos y dueños. Estaríamos congregados esclavos y libres. ¿Se imaginan lo que sería eso? El esclavo que tengo trabajando en el campo, en mis tierras, 15, 16 horas trabajando, ahora tenerlo a la par mía, cantando al Señor, los mismos himnos. No, pero déjeme ir un poquito más allá. Imagínese lo que sería usted siendo el jefe, el dueño, escuchando predicar al pastor, siendo un esclavo de su tierra, pero ahora el día domingo predicando la palabra. Ese fue el caso de Onésimo. Los historiadores dicen que Onésimo llegó a ser un obispo de una iglesia. ¿Se imagina? El esclavo, el que trabaja en mis tierras, 16, 18 horas, es el pastor que predica el domingo. ¿Es posible eso? Claro que sí, porque Cristo derribó las barreras. Porque en Cristo ya no hay barreras. Ya no hay barreras raciales ni sociales. Ya no hay diferencia entre esclavos y libres, queridos hermanos. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. En Cristo ya los dos, esclavos y libres, somos miembros de una misma familia que es la iglesia. Aunque hoy no existen esclavos, por supuesto, pero me pregunto cómo nosotros tratamos, qué dicen de nosotros, qué dice de nosotros la servidumbre que trabaja en nuestras casas. Podemos venir y adorar juntos, la señora dueña de la casa y la muchacha, adorar juntos al Señor, y sin diferencia. Sin diferencia, porque somos iguales delante del Señor, porque Cristo destruyó completamente cualquier barrera que podía existir, las raciales, las físicas, las religiosas, pero también las socioeconómicas. Y podemos venir y como iglesia adorar juntos al Señor. Patrones y empleados, empleados y patrones, y en la iglesia del Señor se termina absolutamente toda diferencia. En la casa, en la calle, donde sea, se termina toda diferencia, porque ahora somos miembros de la iglesia, que es el único pueblo del Señor, y no hay segundas categorías. Amén. No hay segundas categorías. Recuerdo un hermano hace muchos años, no fue en esta iglesia, pero hace muchos años, fue como en el año 2003. No, tuvo que haber sido 2001. Un hermano nos invitó a su casa para que fuéramos a orar por la casa que habían adquirido, que habían comprado, y fuimos con Miriam, los chicos eran pequeños, fuimos. Y el hermano muy contento dijo, vamos hermano Carlos, le quiero mostrar la casa. Y salimos y caminamos por la casa mostrándonos, este es el baño, este es esto lo otro. Cuando salimos al patio había un cuartito y yo me fui a meter al cuarto y él me dijo, no hermano Carlos, no entra ahí. No entra ahí porque está la muchacha durmiendo. Yo vi un bulto tirado en el piso. Y seguimos caminando por el patio aquí y allá. Y yo me quedé con eso, digo, ¿qué me dijo este hombre? ¿La muchacha? Y pasamos y volví a ver el cuarto, no tenía ventanas, no tenía cortinas. Volví a mirar, volví a ver el bulto ese tirado en el piso. Llegamos, hermano, siéntese, vamos a comer porque es hora de la cena. Gracias por estar con nosotros, hermano. ¿Puede dirigirnos para orar por la cena? Y yo tenía un nudo en mi garganta que no podía orar. No me salía la palabra Dios. Y le dije, hermano, yo no puedo orar.
Acláreme, por favor, cuando usted me dijo que ahí afuera estaba durmiendo la muchacha, ¿qué significa? Ah, es la niña que trajimos. Hermano, ese bulto que yo vi tirado ahí que parecía un perro, una mascota, ¿es esa la muchacha? Sí, hermano, miren, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de comprar una cama, pero ya le vamos a comprar la cama. Le dije, hermano, yo no puedo orar. Yo no puedo orar, discúlpeme, no puedo comer, no puedo orar, no puedo bendecir su casa, no puedo pedir la bendición de Dios sobre su casa, porque Dios no puede bendecir esto. Me dijo, hermano, no se preocupe, mire esta jovencita, si usted viera cómo vivía esta jovencita en el campo, nosotros la trajimos del campo, si usted viera cómo vivía esta jovencita allá, la trajimos, acá por lo menos tiene un lugar, un techo que no se llueve, no sabe usted cómo vivía. Hermano, no quiero ni saber cómo vivía, pero cómo vive es responsabilidad suya. Ese día no cenamos, medio hablamos, platicamos y nos fuimos. Al siguiente domingo volví a encontrar al hermano en la iglesia, nos saludamos, hablamos. 2 o 3 domingos después me dijo, hermano, quiero que visite mi casa. Y yo dije, mi hermano, la verdad, honestamente no tengo mucha ganas. No, tiene que visitar mi casa. Está bien, por misericordia vamos. Y llegamos y encontramos que el cuarto había sido adornado, que ahora tenía ventanas, que ahora tenía una cama. A la hora de la cena, la señorita se sentó con nosotros en la mesa, comimos juntos, dimos gracias al Señor, compartimos de la misericordia del Señor en la misma mesa. Y nos dijeron, ¿sabe qué, hermano? A esta jovencita, que no recuerdo el nombre ahora, la anotamos en el colegio, va a comenzar a estudiar. En Cristo Jesús se han derribado todas las barreras, mis hermanos. En Cristo Jesús ya no hay esclavos ni libres. Ya no hay diferencia entre empleados y patronos. Somos uno en Cristo. Somos uno en el Señor. Y si el Señor le ha dado la oportunidad de a usted tener a una persona trabajando en su casa, ámela, respétela, cuídela. Háblele del Señor. Tráigala a la iglesia, no para que le cuide los hijos, tráigalo a la iglesia para que comparta aquí con usted la alabanza al Señor. Dele el día de descanso, que pueda tener un día de descanso, que pueda descansar. Amén. Porque Cristo terminó con esas barreras. En tercer lugar, dice, ya no hay hombre y mujer. Entiéndase que cuando decimos que ya no hay hombre o mujer, no significa todo esto que hoy se está viendo de la igualdad de géneros. No se está diciendo eso, que ahora ya no es lo mismo ser hombre o mujer, no está diciendo eso. Lo que dice es que ya no hay distinciones entre sexos delante del Señor. Para la comunión ya no hay diferencias. El Señor escucha las oraciones del hombre de la misma manera que escucha las oraciones de la mujer. El Señor recibe el servicio del hombre de la misma manera como recibe el servicio de la mujer. Porque el Señor abolió, derribó esas diferencias. Cuando antes la mujer en la cultura de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, las mujeres eran vistas como un objeto, despreciables, de segunda categoría, explotadas, víctimas de maltrato. Pero en Cristo Jesús, hombres y mujeres somos tan importantes delante del Señor, tanto el uno como el otro. Amén. Y dice, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
Me pregunto en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, iglesia, pensando en esto, que nosotros somos la iglesia, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios salvados por la muerte, por el sacrificio de Cristo. En esa iglesia que es integrada tanto como judíos por no judíos, yo me pregunto si todavía hoy en este pueblo que es la iglesia del Señor existen barreras que nosotros mismos levantamos. Por ejemplo, barreras de razas. Por ejemplo, indígenas versus no indígenas o indígenas versus ladinos. Cuando Cristo derribó esa barrera, me pregunto si aún entre nosotros como iglesia del Señor hay barreras, indígenas versus ladinos, guatemaltecos versus mexicanos, salvadoreños versus hondureños, argentinos versus chilenos. Cristo hizo la paz, al menos hasta el primer partido de la Copa América Centenario donde juega Chile y Argentina. Cristo hizo la paz. Por 90 minutos dejamos de un lado esa paz, pero después Cristo hizo la paz entre nosotros. Barreras raciales todavía en la iglesia hoy, 20 siglos después del sacrificio de Cristo, 20 siglos después predicando, 2000 años después predicando el evangelio, pero todavía seguimos nosotros marcando barreras raciales. 2000 años después de predicar el evangelio a las naciones, todavía seguimos nosotros levantando barreras entre jefes y empleados, entre señoras versus muchachas. Cristo las derribó. Todavía seguimos haciendo barreras en cuanto a hombres y mujeres. Barreras en cuanto a capacidades distintas, oyentes versus no oyentes. Si Cristo derribó las barreras que parecían infranqueables, entonces en Cristo debemos derribar las barreras que se levantan entre nosotros a causa del orgullo, la indiferencia, la vanagloria, etcétera. Ya no hay barreras. No hay barreras entre letrados y no letrados, entre estudiados y no estudiados, entre universitarios y no universitarios. No hay diferencia, en Cristo Jesús somos uno. No hay diferencia entre razas. En Cristo Jesús, indígenas y no indígenas somos uno en Cristo Jesús, porque Cristo nos une. Porque en Cristo, tanto indígenas como no indígenas, somos miembros de la iglesia del Señor, la única iglesia del Señor, el único pueblo del Señor, salvados con la misma sangre, salvados con el mismo sacrificio, salvados con el mismo dolor de la cruz, con el mismo dolor de la cruz. El esclavo, el empleado fue salvado con el mismo dolor que fue salvado el patrono. Con el mismo dolor y la misma sangre que costó el sacrificio de Cristo, fue salvo el adinerado, y con el mismo dolor y la misma sangre fue salvo el no adinerado, si es que creyó en el Señor Jesucristo. Amén. Porque en Cristo somos uno. Acompáñame a leer los últimos versículos y con esto cerramos. Verso 17 al verso 22 de Efesios capítulo 2. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros,
Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos, escuche esto, constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos parte de esa casa, de ese templo que Dios está construyendo, y en esta morada de un pueblo donde no hay barreras, en esta morada de un pueblo donde no hay divisiones, Dios mora entre nosotros. El Espíritu Santo mora entre nosotros. Ya sin divisiones, ya sin barreras. Cada uno de nosotros tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Así que hágame el favor. No le crea a esos iluminados que por allí andan diciendo que solo ellos tienen el Espíritu y que tienen una mejor conexión con Dios. Eso es mentira. Y a esos iluminados se les va a acabar la lamparita. Porque lo que dice el texto bíblico es que nosotros, todos nosotros, absolutamente todos los que hemos creído en Cristo, tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios por medio del mismo Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie en esta mañana y vamos a orar? Yo quiero que usted ore en esta mañana por 1, 2 o 3 hermanos, que usted pueda abrazar a 1 o 2 hermanos. Mire, no se la voy a poner fácil, bueno, le pongo la mano a mi esposa y oro por ella. No, por su esposo usted tiene que orar todos los días, no acá en la iglesia. Busque a alguien que no sea su esposa, que no sea su esposo. Busque a alguien, póngale la mano sobre el hombro, vamos a orar como iglesia del Señor. Allí está la familia Ordóñez, por favor, quienes pueden ir allí a orar por la familia Ordóñez, por la hermana Betsy, por sus hijos, por la familia, oremos por ellos. Aquí está la familia Díaz López que nos visita hoy, ¿verdad? Aquí están, levante la mano, por favor, ahí los que están cerca, la familia Díaz López, necesito por acá, voluntarios que están allí, por favor, de aquel lado. Si pueden venir algunos para acá con la familia Díaz López, vamos a orar con ellos. Oremos como familia, oremos como iglesia, oremos como templo, oremos como familia de Dios que somos iguales sin distinciones de raza, sin distinciones económicas, sin distinciones de oyentes o no oyentes, sin distinciones. Somos uno en Cristo. Por medio de Él somos uno en Cristo. Oramos al Señor en esta mañana. Ore por sus hermanos, ore por el que tiene cerca. Señor, gracias. Gracias te damos por el regalo maravilloso que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Porque hoy podemos decir que somos miembros de tu pueblo, el único pueblo, la iglesia del Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta familia maravillosa que se llama iglesia. Gracias por este pueblo, por este templo. Gracias por esta casa donde tú habitas. Gracias porque tu Espíritu Santo habita entre nosotros cuando nosotros precisamente estamos reunidos juntos como iglesia. Y Señor, en esta tarde queremos declarar delante de ti, Señor, que ya no hay barreras, que no hay barreras de división. Somos uno en Cristo, un solo cuerpo, un solo pueblo. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Bendíceles, Señor. Y que podamos cada uno de nosotros sentirnos parte de tu pueblo, sentirnos parte importante de la iglesia y sentirnos uno en Cristo Jesús. Bendice a esta iglesia, bendice a esta amada congregación. Gracias por permitirnos, Señor, estar en esta congregación, aprender tanto, ser parte de esta iglesia tan linda, tan especial en esta ciudad, San Cristóbal. Bendice a esta iglesia. Bendice a esta congregación y que cualquier barrera que quiera levantarse, Señor, en el nombre de Jesús, la derribamos en esta tarde. Porque, Señor, por medio de Cristo ya no hay barreras, ya no hay diferencia. Somos uno
en Cristo Jesús. Y decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte abrazo a su hermano, abrácelo, bendígalo, dígale bendiciones, que el Señor le bendiga, abrácelo, demuestre su cariño a ese hermano, a esa hermana que está cerca suyo.